¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Continuamos con las lecturas del tercer tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Goldsmith y Ouspensky. Y como está un poquito largo, ya voy a comenzar. Sobre el pensar de una nueva manera, y estamos en la página 127. Se ha dicho a menudo que este trabajo se propone hacernos pensar de una nueva manera, pero que es imposible a menos que las gentes se esfuercen mentalmente. A saber, realicen esfuerzos mentales en conexión con las ideas. A menos que una persona piense en el trabajo y lo medite y lo conecte consigo misma, la mente no puede transformarse. Esto es, dicha persona seguirá pensando exactamente de la misma manera en que lo hacía antes. A menos que pensemos sobre las ideas del trabajo y pensemos en nuestra conducta y reflexionemos sobre si pensamos acerca de nosotros mismos de la manera en que lo enseña el trabajo, seguiremos siendo los mismos. Esto es, no se producirá cambio alguno de mente. No, y unas letras muy extrañas. Es decir, el trabajo no ejercerá su influencia sobre nosotros. En nosotros nada penetra. Entonces el trabajo permanece, por así decir, como otros tantos paquetes no abiertos en el centro intelectual. Ahora bien, es preciso que nosotros mismos busquemos y hallemos de qué manera podemos recibir la influencia del trabajo. Como es sabido, por lo común, la gente sufre la influencia de la vida. El trabajo como sistema de ideas que en realidad forman un todo orgánico está construido de tal modo que si lo entiende, si en rigor nos unimos con él, la mente entera empieza a transformarse. Y de resultas de ello, en nosotros todo es transformado. Una de las ideas que más me emocionó al comienzo en el trabajo fue la de que todos estábamos dormidos y que todo cuanto se lee en los diarios se refiere a la conducta de gentes dormidas y que piensan que aún pueden hacer en ese estado. Pero más tarde sentí la influencia de ideas aún más poderosas, la idea de que yo mismo estaba dormido. Ahora bien, las ideas son más reales que los hechos. ¿Recuerdan lo que Ouspensky dijo sobre las ideas? Dijo que la psicología moderna no entiende el inmenso poder de ciertas clases de ideas y de su autenticidad. Hasta en la filosofía primitiva, escribió, cuando el hombre dividía las ideas en divinas y humanas, se comprendía mejor la existencia de diferentes órdenes de ideas. El pensamiento moderno no lo reconoce en absoluto. La psicología actual y la teoría del conocimiento no enseña a la gente a discriminar entre los diferentes órdenes de ideas, ni le señala que algunas ideas son muy peligrosas y no pueden ser encaradas sin una larga y cuidadosa preparación. Esto ocurre porque la psicología moderna no toma en consideración la realidad de las ideas, ni comprende dicha realidad. La psicología antigua y la medieval comprendían mejor la posición de la mente humana en relación a las ideas. Comprendía que la mente no podía ocuparse de las ideas de un modo correcto mientras la realidad de éstas no era clara para ella. Y además la antigua psicología comprendió que la mente era incapaz de recibir ideas de diferente clase simultáneamente o fuera de un orden correcto. Esto es, no podía pasar sin preparación de un orden de ideas a otro orden de ideas. Ouspensky comparaba las ideas esotéricas a máquinas complicadas que es imposible emplear correctamente a no ser que uno se prepare de antemano. Ahora bien, en el trabajo se nos enseñan ciertas ideas cuyo objeto es el de transformar toda nuestra manera de pensar. Esas ideas son dadas en reducidas cantidades, por así decir, a la vez. Ocupémonos una vez más de la idea de que el hombre está dormido. Ahora bien, esa idea es muy peligrosa a menos de ser enseñada correctamente. ¿Cuál es la preparación que hace posible entender correctamente esa idea? Dicha preparación consiste en entender por medio de la observación de sí que uno está dormido. Esto exige muchos años de observación de sí y de esfuerzos mentales.
muchos años de pensar y reflexionar a solas y de diálogo interior. Cuando esta preparación ha llegado a cierto punto, la visión del hombre dormido, del mundo dormido, se presenta a una persona de un modo correcto. Ya no sobreviene más en una forma negativa o con un sentimiento de superioridad, sino como una percepción real sin ninguna emoción negativa ni identificación personal que se conecte con ella. En tal caso, cabe decir que una de las ideas del trabajo empezó a ejercer sus influencias sobre una persona y a cambiar todo el modo de pensar en dicha persona. Pero, a no ser que se haya reflexionado continuamente sobre el trabajo en la parte más íntima de nuestro pensar, no cabe esperar que esto se produzca. Dicha persona solo repetirá como un papagayo que el hombre está dormido, o hasta que ella misma está dormida, sin entender lo que significa. Todas las ideas del trabajo transmiten una gran densidad de significado, pero sin pensamiento personal y sin aplicarlas son meros hitos. Un conocimiento superficial del trabajo no ayuda a nadie. Empero, al mismo tiempo, un conocimiento formatorio superficial del trabajo es necesario como primera etapa. Comprender una idea del trabajo es una cosa muy diferente de conocerla. La diferencia entre el conocer y el comprender es inconmensurable. Es muy posible decirnos a nosotros mismos que en los asuntos de la vida ordinaria pocas veces sentimos la influencia del trabajo. Tenemos un ligero conocimiento y en algunas ocasiones pensamos un instante sobre este particular, pero las influencias de la vida son mucho más poderosas. Por lo tanto, es necesario hallar y buscar de qué manera las influencias del trabajo afectan realmente nuestra vida y nuestro comportamiento y pensamientos y sentimientos y todo lo demás. Por eso es preciso comprender el trabajo y no conocerlo meramente. Ahora bien, a no ser que tengamos alguna clase de propósito, el trabajo nunca podrá influir en nuestra vida, porque en ese caso no estamos rodeados por el trabajo, sino que permanecemos abiertos a todas las influencias de la vida. Se puede comparar el propósito en el trabajo con algo en cuyo interior permanecemos por el momento. Si recordamos nuestro propósito en medio de la vida, sentimos al punto que dos cosas por completo diferentes actúan sobre nosotros, a saber, la vida, que siempre nos impulsa a comportarnos mecánicamente, y el propósito en el cual permanecemos por el momento que nos impide comportarnos de un modo completamente mecánico. Esto es reconocer el trabajo y al mismo tiempo otorgarle poder. Suele ser una experiencia transitoria, pero es al mismo tiempo muy genuina, y si bien puede fracasar eventualmente, por lo menos saborearemos por un instante lo que significaría estar dentro de las influencias del trabajo y así lograr cierto poder sobre las influencias de vida que actúan sobre nuestra personalidad mecánica. Es por eso por lo cual el trabajo hace tanto hincapié en la necesidad de tener algún propósito. Puede ser un propósito de corta duración, de algunos instantes, de algunas horas, pero es mejor que nada. El propósito puede estar en muchas escalas. Ahora bien, para nutrir nuestro propósito es preciso reflexionar sobre el trabajo y aquí el esfuerzo mental es necesario. El propósito nunca puede convertirse en algo mecánico. El propósito debe ser una cosa que se mantiene en movimiento conscientemente mediante nuevos suministros de pensamiento e introspección. Se asemeja a construir un malecón junto al mar. El mar sigue echándose contra el malecón y arrancándole trozos que deben ser constantemente reconstruidos. Es muy cierto decir que tal como somos no seremos capaces de aguantarlo mucho tiempo, pero repito que si lo hemos hecho sinceramente por un tiempo anticiparemos el sabor de lo que significaría llegar a una etapa donde las influencias del trabajo son más poderosas que las de la vida. Ocupémonos otra vez de las emociones negativas. Aquí, en rigor, cabe la posibilidad de hacer algo, pero no se puede hacer nada, aun por un breve instante, si se intenta hacerlo como una tarea dada, como algo que se nos dijo que de hacer. Es preciso hacerlo comprendiendo
hasta cierto punto por qué las emociones negativas son inútiles y dañosas, tanto para los otros como para uno mismo. Es menester entender tan profundamente como se pueda que somos esclavos de las emociones negativas y todo cuanto se dice en el trabajo acerca de liberarse de esta esclavitud y las razones que la sustentan. Para alcanzar este propósito es menester tener presente muchos de los dichos del trabajo y tras ello tener algún concepto general de todo cuanto enseña el trabajo sobre el desarrollo interior, sobre la libertad interior. Si lo realiza simplemente como una tarea, como algo que le ordenaron hacer, sin ninguna comprensión íntima de la razón por la cual lo hace, no será capaz de resistir a la vida. Las influencias del trabajo que obran sobre su persona serán demasiado débiles. En otras palabras, no tendrá objeto alguno en el trabajo. Ahora bien, si se hace el propósito temporario de no ser negativo hacia determinada persona, de no ceder a los pensamientos y sentimientos negativos inducidos por la mecanicidad, de no acompañarlos, de no prestarles atención y sobre todo, si haya las mismas cosas irritantes en usted mismo, entonces estará en el trabajo, estará bajo las influencias del trabajo, que pueden llegar hasta usted y transformarlo. Eso es estar dentro del propósito trabajo. Las influencias del trabajo, que son diferentes de las influencias de vida, pueden llegar hasta usted. En realidad es muy sencillo. Basta hacerse un claro y definido propósito de trabajo e intentar mantener por un momento la conciencia en él. Verá entonces el resultado para usted mismo. Mas, por regla general, las gentes nunca se hacen un propósito de trabajo sencillo y claro de esta clase. Se dejan llevar por sus preocupaciones y se preguntan vagamente qué deben hacer, sin haber reflexionado sobre lo que el trabajo enseña tan distintamente acerca del trabajo personal sobre sí y lo que deben practicar. Tengo la seguridad de que algunos preguntarán, ¿qué nos enseña el trabajo a hacer respecto del trabajo sobre sí? Lo han oído una y otra vez, sí, pero ¿acaso han meditado verdaderamente y reflexionado sobre este particular? ¿Se han esforzado mentalmente por comprenderlo a solas e íntimamente? ¿Y han comprendido qué dirección sigue la senda y qué significaría seguirla? Porque el trabajo es un camino, una senda interior, tranquila, etapa tras etapa, y psicológica, que lleva a una meta definida. Aquellos que nos dieron este trabajo han seguido el cuarto camino y visto por sí mismos a dónde lleva. Aquí termina el comentario, amigos. Vamos a seguir en la página 130, nota sobre el relajamiento. Y acabamos de leer sobre el pensar de una nueva manera. Pues guau, amigos, guau. Es el peso que le demos a esto, ¿no? Es el peso, es la importancia que le demos a esto. Lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Porque como dicen aquí, podemos estarlo leyendo, medio comprendiendo y diciendo, bueno, está interesante, pero las influencias de vida son tan fuertes, amigos, que en un instante volvemos a reaccionar igual, a caer en las mismas respuestas hacia las diferentes etapas de la vida que vamos pasando y hacia las diferentes personas que nos va presentando la vida, o a personas iguales que ya de por sí las odiamos o nos caen mal, y es un esfuerzo. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestra zona de confort, bueno, sí, está interesante, de repente voy a ver si, o sea, nada va a pasar. Entonces, aquí yo pienso que lo más interesante es la idea de por qué vamos a hacer este trabajo. Entonces, para mí, la vida no tenía ningún sentido. Ya a los 17, 18, 19 años yo decía, ¿qué caso es estar vivo, no? ¿Qué caso es estar aquí en esta tierra, no? O sea, porque en el momento en que uno fallece, no pasa absolutamente nada, amigos.
es un instante a lo mejor, en mi caso a lo mejor, si me llegan a mencionar, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros consideramos logros, expectativas de avanzar en la vida, obtener en la vida, ser importante en la vida, tener una mejor casa en esta vida, un mejor coche, una mejor joya que llevarte a la mano, ¿de verdad vale la pena? Porque sinceramente es tan efímera la vida y es tan cortita y somos tan frágiles que no nos damos cuenta que todo ese esfuerzo no va a valer la pena en un momento dado que Diosito nos llame. Porque si le dimos más peso a todo lo que la vida externa nos ofrece, como son las adulaciones, los puestos importantes, las relaciones, el que te tomen en cuenta en la carrera o no te tomen en cuenta, lo que debemos y podemos hacer y estamos dispuestos a hacer para lograr tal cosa, ¿no? Es totalmente estúpido, amigos. Si lo analizamos, yo por lo pronto, ¿no? Yo lo analizaba y decía, bueno, a ver, ahorita el representante me está diciendo que sigue el segundo festival del OTI 84, que voy a tener que viajar como loca, otra vez ausentarme de mi casa, no veo a nadie, no tengo novio, no tengo relación familiar, no tengo amistades, me estoy de hotel en hotel. Ah, pero vas muy bien, estás ganando más dinero y vamos a hacer tu segundo LP. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Porque muchas veces de repente volteas la mirada y ya tienes 40, 50 años y sigues luchando por mantener, por lo menos ya ese status quo de actriz o de cantante o de lo que sea, ¿no? Siempre hay una lucha, ¿no? Siempre a ver ahora qué obra me ofrecen, a ver ahora qué película, ¿no? Entonces, si a los 60, 70, 80 años yo voy a estar luchando por estar sobre un escenario, porque hay actores y actrices que te dicen, yo me muero sobre un escenario. Bueno, pues, adelante, ¿no? Todo eso, ¿qué peso tiene en el interior de nuestra vida? Porque estoy hablando ahorita del exterior. En el exterior, pues es a lo que apuntamos todos, ¿no? A los logros, a las aceptaciones, a los galardones, al prestigio, al dinero, a la adulación. Y nuestro interior. Y eso sí, hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? No importa, ¿no? No importa con quién estemos, no importa con quién nos acostemos, no importa el dinero que demos o a quién le tomamos la carrera si es que tenemos la influencia para que nos la den a nosotros. Es decir, no importa el precio. Aquí la idea importante es sobresalir, es llegar, es tener. Entonces yo digo, ¿de verdad? ¿De verdad? Entonces, cuando llega este camino a las manos de ustedes, amigos, o a mis manos, sí lo aquilatamos, sí lo comprendemos. Yo no digo que lo comprenda yo completamente, ¿verdad? Pero si atisbamos en esto, una maravilla, amigos, una maravilla de lucha interna por realmente buscar nuestra esencia, que es la bondad, que es la comprensión. Porque miren, yo no quiero hablar de catolicismo, ni de religión, ni de nada, pero viene siendo como una religión, pero pienso que hasta una religión más auténtica, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a una iglesia y te sientas y te vas a confesar con un padre que quién sabe el padre qué vida está llevando. Ya hemos visto tantos casos. Yo no es por hablar mal de la iglesia, pero cada uno está llevando un proceso. Entonces, si uno puede llevar el proceso con y contra uno mismo, ahí está lo interesante. Porque entonces viene la credibilidad o no de otras vidas. Y de llegar a un punto en que si Dios te lo permite y tus esfuerzos te lo permiten y tus reencarnaciones van, aunque sea depurándose muy poquito, hacia la luz, hacia esas fuerzas celestes, maravillosas, buenas, que te quieren ayudar, que te quieren impulsar, entonces puede llegar la credibilidad de que hay un momento en que ya no renazcas.
en que ya tu ser etéreo, tu esencia que siempre va a ser eterna, ya está en otro plano. Entonces, qué maravilloso darle credibilidad. Porque si esa es la idea, como lo es en mi caso, sabes por qué estás luchando. Sabes por qué viniste a esta tierra. ¿Cuál es tu propósito? Y el propósito, pienso yo, de todo ser humano es venir a luchar como Cristo. Volvemos a Cristo nuevamente. Pues sí, Cristo. Como Cristo. Que ahí están las tentaciones, y ahí están las tentaciones, y ahí están, ahora haz esto, ahora haz lo otro, ahora deja tu camino, no. Y eso todo lo tenemos en el interior, todos lo tenemos en el interior, todos. Entonces, comprenderlo y empezar por medio de estas ayudas que nos otorga este cuarto camino, a tener una lucha continua de nuestro yo mecánico, de nuestro yo inconsciente, de nuestro yo que contesta porque así contestaban nuestros papás, y que pide porque así nos dijeron que teníamos que pedir, y que exige porque así nos dijeron que teníamos que exigir, y de que busca lo mejor en un trabajo porque así nos dijeron que teníamos que buscar. Y no es que no busquemos lo mejor, pero lo vamos a buscar con la conciencia de que eso no importa, de que eso es secundario, de que no tenemos que empapar nuestra alma y nuestra dignidad ni nada por conseguir un mejor trabajo. Si se nos da, que bueno, en buenos términos sí lo vamos a luchar. Y con nuestro talento y con nuestra experiencia y con nuestra dedicación a lo que nosotros nos dediquemos, seguramente que vamos a abrirnos paso en la vida. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es nuestro interior. Porque hasta en la residencia más hermosa, si tú estás mal contigo mismo, vas a quererte matar, vas a querer agarrar una pistola y porque le estás dando más peso a lo exterior. Entonces vas a tener que cuidar tu mansión, porque donde no tengas esa mansión, como esa mansión te representa y ese carro te representa, tú ya no vales nada. Entonces mejor tirarte de la azotea. Entonces nuestros valores los depositamos en el exterior, cuando nuestros valores los deberíamos de depositar en nuestro interior, en nuestra esencia, en depurarla, en ser mejores personas, que cuesta mucho trabajo por todas las influencias de vida que tenemos y por esa mecanicidad y por esa personalidad falsa que tenemos que observar. Pero si le damos un peso total de propósito de vida a este trabajo interior, yo pienso que entonces sí valdría la pena haber vivido. Porque nos vamos a morir en el intento, nunca vamos en esta vida decir, yo ya estoy perfecto, yo ya no tengo que luchar contra nada ni contra nadie, yo soy un ser no, pues no. Ese es lo interesante, ¿no? Que esto es un propósito hasta la muerte. Y que si Dios o la fuerza más grande en la que tú puedas creer, o la fuerza universal, o como tú lo llames, nos dio la fortuna de toparnos con estos conocimientos, aquilatarlo en tu interior, en tu intimidad, en tu recámara, volver a repasar las ideas, volver a decir, bueno, yo en qué momentos me he cachado de que soy mecánico, si estoy dormido, si la humanidad está dormida. Qué interesante, que no nos dé miedo, ¿no? Al principio me ocasionó un poquito de susto porque dije, ay Jesús, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero porque, pues sí, amigos, pues ya lo estamos viendo, ¿no? Está tremendo, ¿no? La violencia y las gentes que están completamente imbuidas de esas ideas negativas contra el otro ser humano, ¿no? Es muy impresionante. Pero si nosotros tenemos la capacidad de discernirlo, entonces podemos empezar a trabajar en nosotros. No vamos a cambiar a nadie, amigos. Ni vamos a cambiar a la humanidad. El granito de arena que nosotros pudiéramos llegar a poner es en nosotros, pero es también para nosotros, para nuestra ayuda, para nuestra depuración. Entonces es muy hermoso este capítulo porque nos recuerda que nada va a poder suceder, ningún cambio, aunque sea muy sutil, si no le damos peso
a este importante proceso interior que vamos a llevar hasta la muerte, si es que nosotros creemos en él. Si no, por supuesto, claro que no. Muchas gracias, amigos, por acompañarme y nos vemos en una próxima lectura. Pásenla lo mejor que podamos dentro de nosotros mismos.